Nos encontramos en el edificio Pérez Villalta, donde está ubicada la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. Gracias a la delegada, a los trabajadores, por habernos permitido grabar estas imágenes para el comienzo de la segunda temporada de El Colmao. Vamos a visitar distintos rincones de este maravilloso edificio que hizo el genial artista tarifeño Pérez Villalta. Y vamos a comenzar esta segunda temporada con dos programas especiales dedicados íntegramente a la Palma de Plata de 2017, que este año ha visto cómo se ha transformado y escenificado en diferentes días. Años atrás solo nos ceñíamos a ese festival que se realizaba con la entrega de la Palma de Plata en el Teatro Florida. Este año hemos tenido conferencias y también distintas actuaciones como la que le vamos a ofrecer en el día de hoy, pero actuaciones muy particulares, en distancias cortas. Les estoy hablando de ese encuentro, de esa comida de cabales que tuvo lugar en la Peña Cante Grande. Van a poder ver ustedes algunas imágenes de lo que ocurrió en esa bendita tarde y en la que estuvieron presentes muchos artistas, no solo de la comarca del Campo de Gibraltar, vinieron también de la provincia de Sevilla y también de Málaga capital. Las imágenes, les adelanto, que quizás no tengan la calidad que tendrían que tener para ofrecérselas a todos ustedes, pero lo importante, creemos, es el contenido, la riqueza que tiene los sonidos que están dentro de esas distintas actuaciones de algunos de los protagonistas de esa maravillosa tarde en la Peña Cante Grande. Como les decía, también conferencias que han tenido lugar aquí en el edificio Pérez Villalta, muy cerquita de donde estamos, y de dos maestros de la investigación y que ahondan en las raíces y en el estudio del cante gitano andaluz. Concretamente, uno llegó desde la provincia de Sevilla y otro desde Málaga capital, Manuel Borque y Ramón Soler. Vamos a ofrecerle un extracto de esas conferencias que ofrecieron aquí en el Pérez Villalta. Manuel Borque nos habló de los orígenes de muchos cantaores del mundo del flamenco, comenzando por el siglo XVIII, el siglo XIX. Además, da la casualidad que parte de esa conferencia y de las imágenes que pudimos ver, de los documentos que pudimos ver, van a formar parte de un libro que muy pronto va a editar y va a terminar de escribir Manuel Borque. Y Ramón Soler nos habló de la figura recuperada de Juanito Mojama y la influencia que tiene este cantador todavía en los cantadores actuales, cantadores incluso de la comarca del Campo de Gibraltar. Pero vamos a comenzar, más o menos les he puesto ya en el sitio, en el lugar, la vereda que vamos a recorrer en este primer programa especial del Colmao dedicado a la Palma de Plata, con una figura estelar. Este año la Palma de Plata era para nuestro amigo y colaborador Pepe Vargas, y va a ser sin duda alguna el gran protagonista de estos dos programas del Colmao, programas especiales que les vamos a ofrecer en esta semana, con lo que les he comentado, y la semana que viene ya les adelanto que van a poder ver ustedes lo que ocurrió en el Teatro Florida, donde estuvieron dos casas cantadoras sobre el escenario, dos casas cantadoras de la comarca del Campo de Gibraltar, la Casa de los Pañeros y la Casa también de los Canelas, con el baile gitanísimo de Pepe Torres y también las guitarras de Joselito de Pura y de Rubén Lara. Pero eso será la semana que viene. La Droguería Music es la que se ha encargado, el amigo Chemi, de organizar este año la Palma de Plata y ha elaborado un documental sobre la figura de Pepe Vargas. Vamos a ofrecerle ese documental, pero también, como les decía, algunos de los momentos que vivimos en esa comida de cabales en la Peña Cante Grande. Van a poder ver el documental, pero antes, en una soleá de Antonio Madriles y también algo que nos ofreció, de lo mucho que nos ofreció algo, José el Pañero. Comenzamos, ya saben ustedes que están en su casa, bienvenidas y bienvenidos a este Colmao.
cielo y hablo con Dios. Pa' que me cuente a mí la causa, ay, me cuéntate Viejecito lloviado, viejecito lloviado, en este mundo me encuentro. Sentadito a mí y una pena yo, da pena, una pena yo, da pena.
Mi padre tuvo una época importante, era un hombre que ganaba dinero. Entonces he visto llegar a mi casa a Juan Mojama, Antonio Arena, Antonio Mairena, muchos artistas de muchísima categoría. Pero claro, yo era un niño con 6, 7 años, 8, y yo más bien aquella gente me daban como miedo, ¿no? Entonces yo buscaba salirme a jugar a la pelota y el flamenco se te va metiendo en la cabeza, lógicamente, ¿no? Pero me empieza a gustar de verdad el flamenco cuando tengo 16 años, estando yo en Caracas. Empiezo a oír a mi padre con un amigo de él, un señor sevillano, Pepe Flores se llamaba. Los empiezo a oír hablar de Mairena y de Caracol a través de la discografía, ¿no? Sale en aquel entonces un disco que graba Antonio Mairena con el padre de Moreito, ¿no? Ese disco se llama Antes de Antonio Mairena, eso es una verdadera joya, ¿no? Y diríamos que la parte contraria era Caracol, que también mi padre era muy caracolero. Y ahí tenían esa discusión, esas charlas tan amenas y tan instructivas, y yo pues con mi edad pues empezaba a escuchar, y ya cuando empecé a escuchar lo que era el disco en sí, pues me llamó muchísimo la atención, y ahí es donde empieza verdaderamente mi afición. Venezuela y especialmente Caracas en esa fecha, en los años 60, pues era un sitio donde había muchísimo dinero y había muchos españoles, habíamos 500.000 de españoles en Venezuela. La Casa de España, muchísimos andaluces, que yo recuerde por lo menos tres tablaos, Monterrey, Los Tarantos, el Colmado Flamenco, muchos. Y entonces ha habido muchos artistas, porque había dinero. Camarón estuvo instalado en Caracas 3 meses seguidos con Antonio Arena. Allí conocí yo al Yunque, allí conocí a los Habichuelas, a Manolito Soler, o sea, infinidad de artistas que le daban muchísimo ambiente a Caracas. Por eso de América era donde más flamenco había y mejor. Caracas éramos nosotros y luego una población, los que iban a los tablaos, andaluza, que si venía a cantar Camarón, pues lo ponían de bote en bote, ¿no? Pero no era aquella afición como esta, ¿no? Que es de siempre. Aquello era, para algunos aficionados, era el momento y había dinero y se tomaba whisky de mucha calidad y todo era más a lo grande. Aquí es más auténtico, evidentemente, pero también más sentido, más dificultoso. En la iglesia mayor de Sevilla hay una bandera que dice Tatao. Ay, el que quiere sentar platanillao es una zarena de capitán. Mi padre me decía, Pepe, Juan canta mejor que baila y baila mejor que canta. Dice, no se puede hacer mejor. Pues me tengo que ir a Juan Mojama, a la fuerza. Era un caso muy especial porque no fue comercial y pasó muchísima fatiga. ¿Por qué? Porque él iba a las fiestas, él no iba a teatros ni cosas de estas. Fue genial. ¡Ay! Un clavito duro. Yo tengo hincao y en mi corazón se visto. Yo llevo clavado. Pues mira, lo conocí, lamentablemente lo vi una sola vez, que vine yo de vacaciones de Venezuela en el año 72 en el Festival de Ronda y tuve la suerte de conocerlo personalmente. Me grabó unas palabras porque yo venía de Caracas y pertenecía a la Peña Manuel Torres.
al conocerlo, pues el mundo se paró para mí, ¿no? Porque Antonio era, y con esa seriedad, y esa noche, bueno, allí en Ronda cantó un día que le vino muy mal, y entonces me recuerdo que el lebrijano aprovechó la tesitura para tratar, no hablar mal de Antonio, pero sí para erigirse como en un número uno del cante, porque Antonio estaba en decadencia. Y resulta que Antonio, a partir de ahí, todavía tuvo, pues mira, 6, 7, 8 años maravillosos. De hecho, el último disco que graba, Calor de mis recuerdos, puede ser hasta el mejor de los que él ha hecho. Y ya tenía, vamos, estaba a punto de morirse, Antonio. Y hasta que amaneció por día y me fui y borracho a la cama. Y Antonio me parece a mí que es el cantador más importante de la historia. Y no digo el mejor porque lo de mejor o peor son gustos, ¿no? Dentro del cante pues hay gente como Juan Talega, como Pastora, como Tomás, que no tienen que envidiarle a Antonio Mairena. Pero Antonio es que ha rescatado estilos. Antonio tuvo que ver mucho con la bulería por soleá, se ha metido con la seguirilla a fondo. Por soleá yo creo que el más largo de la historia. Por bulería está pasado. Por tango canta muy bien, la cantiña la borda, por tonás, ¿qué te voy a decir? Total, que es un genio. Algeciras, en el sur de España, con un vecindario que se aproxima a los 100.000 habitantes, muestra su pujanza. Su playa del Rinconcillo, de gran tamaño, pese a su modesto calificativo, se ve muy frecuentada, y en otros puntos de la ciudad, la alegría andaluza, de blanco, sol, palmeras y azulejos, se ofrece a los visitantes, que por cierto crecen de día en día, y para ello hay unos motivos que son, entre otros, su privilegiada posición en el confín meridional de la península y de cara, estrecho por en medio, a las plazas de Ceuta y Melilla. Regreso en el año 79 y con la idea de quedarme. Esa idea me dura 2 años y entonces me caso nuevamente porque yo estaba divorciado y me voy de nuevo a Venezuela y estoy como año y medio. Mi trabajo era la parte administrativa, contable administrativa, y tenía muy buenas relaciones. Total, que al cabo de año y medio me convence mi mujer, mi hermano, la familia, vámonos, y nos vinimos. En principio yo no estaba muy de acuerdo porque yo vivía muy bien en Venezuela y aquí pues vine a pasar un poquito de fatiga. Y claro, los que me aconsejaron de venirnos al final acertaron, ¿no? Afortunadamente pues me dejé convencer y ha sido una vida, vamos, aquí he vivido y vivo muy bien aquí en España, especialmente en Algeciras. Yo esta noche estoy satisfecho de este acto tan grandioso que me ha hecho el excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, mi pueblo. Yo llevo aquí una vida, he luchado mucho, ahí están mis nietas, ahí están mi hija, ahí están mi hijo, y mi nietecito estaba un poquito malito, si no también estuviera aquí conmigo. Pero la verdad, yo tengo aquí en la garganta un trompo que no puedo ni hablar, porque sé, es grandioso. Este acto, la verdad, yo nunca lo esperaba, pero mi amigo Pepe, la verdad, me dio una sorpresa allí abajo en el ayuntamiento. Digo, ¿a quién le vamos a dar Digo, ¿qué le vamos a dar este año la palma de plata? Digo. Aquí me encuentro un hombre, Evaristo Heredia. Ese gitano era una maravilla como persona y como aficionado. Pasé una época que yo no estaba muy bien económicamente y yo iba a su carnicería a comprar 1 kilo de carne y salía con 3 kilos de carne, con 6 limones, 8 cebollas, hierbabuena, y además no me cobraba. Y si decía algo, me regañaba. Entonces me encuentro con este hombre y se me abren las puertas de la peña del Cante Grande, se me abren las puertas de muchos aficionados y claro, yo me desahogo ahí porque
el flamenco que yo traía pues era el flamenco nuestro, el flamenco que sigo teniendo, y entonces seguí cultivando y aprendiendo este flamenco, el de Luis Soler, que luego conozco a Luis Soler unos años después, y claro, conocer a Luis Soler y empaparse de su sabiduría pues es un lujo, ¿no? Alejandro ha sido casi un hermano, era muy indisciplinado. Si hubiera tenido más disciplina y se hubiera hecho caso de los consejos que le daba, sobre todo Evaristo, pues le hubiera ido mejor, pero seguramente no hubiera sido Alejandro, no hubiera sido Canela, hubiera sido uno más. Alejandro ha sido un cantador extraordinario, es de los más grandes que ha dado el campo de Gibraltar, mairenero puro, pero con un sello personal. Como decía mi amiga la gallina, muy salobre, ¿no? Muy salobre. El campo de Gibraltar es un punto y aparte. Aquí, desde Perico Montoya hasta la fecha, esto ha dado muy buenos artistas y aquí se ha cantado muy serio. Han sido, desde hace muchos años, ha habido tendencias maireneras, ¿no? Eso está claro, pero la verdad es que, como dice el refrán, bendita la rama que al tronco sale, ¿no? Bueno, esto era la escombrera de todo el edificio que hay arriba. Aquí sacamos 8 camiones de escombros. Aquí estaban las lavadoras, neveras. Aquí hemos trabajado como mulos, como mulos. Por eso le tenemos este cariño, porque esto, aquí puntilla que se ha clavado, puntilla que hemos participado todos y que lo vivimos y lo llevamos. Te estoy hablando del año 69. El año 69 fue cuando nosotros nos reunimos. Y la peña se fundó en el año 70. Además, un día muy señalado, ¿sabes? El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Pues momentos tristes he tenido más de uno, especialmente cuando se nos han ido hombres de la talla de Evaristo Heredia y del fundador de la peña, Antonio Rubio, que los dos dejaron muchos beneficios al flamenco y a nuestra peña en particular. Vivieron aunque tenían sus trabajos, pero vivieron con el flamenco metido en la cabeza y haciendo cosas muy, muy importantes, ambos. Eso es el momento triste. Y el momento pues, más alegre, pues puede ser ahora, que me dan a mí, quizás sea un poco egoísta de mi parte, pero vamos, cuando la primera palma de plata que hicimos una vez que se habían hecho los concursos, que fue la de Fernanda y Bernarda, fue un día para mí glorioso.
y otro día fue el de Antonio Mairena. Y luego he tenido días muy bonitos y muy felices, especialmente cuando hemos dado la distinción flamenca a la Peña. Ahora estamos en un momento difícil. Hay más facilidad porque las instituciones se han hecho cargo, consideran al flamenco como un bien cultural importante, pero hay muchos políticos que se aprovechan del flamenco y no son. De alguna forma el flamenco está en manos de estos políticos y hay cosas que no se pueden y ni se deben consentir. Te hablo de esto, por ejemplo, por el caso de Luis Soler. Luis Soler es un hombre que hace 3 años pretendíamos darle 5 o 6 mil personas, firmamos un manifiesto solicitando para él la medalla de Andalucía. Y ni caso porque resulta que había un político que estaba en el sitio adecuado para decir que no y se lo dieron a otras personas que lamentablemente ni tienen tiempo ni han aportado nada al flamenco, ni tienen categoría. Nombres no voy a dar porque no sería elegante, además que está en la mente de los aficionados. No estamos en crisis porque está controlado, pero no se le saca el partido que debería y no se utilizan a las personas adecuadas para que esto eche para adelante y sobre todo que se defienda nuestro flamenco. El flamenco, no voy a decir primitivo porque el flamenco ha evolucionado, eso de que está inmóvil es mentira, el flamenco ha evolucionado. Nadie canta la soleá en la seguirilla como la cantaba Manuel Torres. Mairena la ha cantado muy bien y distinto. Y ahora pues lo que hay, Perico Españero, José de Canela, pues cantan estos mismos cantes y le dan su sello, es decir, que ha evolucionado. Pero lo que tiene que evolucionar es la gente que están mandando en el flamenco.
como han podido comprobar, lo que les decía al comienzo de nuestra andadura, las imágenes no tienen mucha calidad. Podía entrar muy bien en esa búsqueda que hacemos habitualmente en el colmado, de vídeos que le ofrecemos y que encontramos en las redes, ¿no? Pero creemos, y espero que hayan disfrutado, que el contenido es importante y enriquecedor, sin duda alguna, para este primer programa, en este especial de La Palma de Plata. Ese documental dedicado a José Vargas, a Pepe Vargas, al amigo Pepe Vargas, que estará ya en el tercer programa con nosotros, con algunas que otras novedades que tenemos este año, y el cante de Antonio Madrele y de José el Pañero. Chemi López ha sido el alma, sin duda alguna, de toda la organización de esta Palma de Plata, junto con la directiva, por supuesto, de la Peña Cante Grande, y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras y en este caso la Delegación de Cultura. Esta productora y esta discográfica, donde ha grabado, por ejemplo, José Canela y también su hermano Fernando, y donde algún día ya saldrá ese disco de también El Pañero, de Perico, ha hecho un disco recopilando algunos de los cantes que se han ofrecido en estos 25 años de Palma de Plata. Y estas son las imágenes de la presentación de ese disco, que la verdad es que no tiene desperdicio alguno por la frescura que contiene. Y van a poder ustedes también escuchar y ver a José Canela en una soleá que degustamos en esa comida de cabales en la Peña Cante Grande. Y bueno, este disco lo que pretendía desde un principio era recopilar estos 24 años anteriores. Cuando hemos empezado, a través de Pepe Vargas, que es quien ha hecho la selección, hemos empezado a recibir grabaciones, nos hemos encontrado con que esto en 2 discos no cabe. Aquí hay que hacer más cosas. Entonces, en un primer volumen que hemos hecho este año, que lleva 2 discos, hemos incluido esos primeros años de concurso hasta el año 92, y hemos continuado hasta llegar hasta el año 2004 con lo mejorcito de esas Palmas de Plata, con la intención, si puede ser, que yo creo que sí, que el año que viene podamos publicar un segundo volumen en el que ya vamos a meter seguro el primer año en el que gana Salmonete, el año 89, vamos a encontrar la Palma de Plata del Gallina, la de Caracol, todas las que nos faltan para conseguir en 2 volúmenes, serían 4 discos, una recopilación perfecta de las 25 Palmas de Plata que llevamos hasta ahora, aunque el año que viene sea la 26ª. ¿Qué tenemos aquí? Pues desde la soleá de Canela de San Roque con Andrés Rodríguez del año 90, a cosas de Paqui Lara, de Paco el Clavero, de Nene de Santa Fe, que son de los primeros concursos, Joselito de Lebrija con Pedro Bacán, en el año 92. Felipe Scapacini, que es un cantador de Cádiz que si no existiera habría que inventarlo. El Funi, en el homenaje a Fernanda y Bernarda cantando por Bulería, Fernanda cantando por Soleá. Después la que se dice que es su continuadora, la Macanita, también haciendo la Soleá con Parrilla de Jerez, Terremoto Hijo. Y abre el segundo disco otro cantador de la tierra, al que yo quiero hacerle una mención especial, que es Antonio Madrele. Nosotros hubiésemos querido por todos los medios que Antonio Madrele estuviera en esta edición de la Palma de Plata, pero entre una cosa y otra no hemos conseguido cuadrar ni que esté él ni que esté en el resto de jóvenes que son la avanzadilla real del campo de Gibraltar. Entonces abre a Antonio Madrele con unas alegrías del año 98 con Lalo Masía. Sigue Curro Malena, Juan Villar, Xano Lobato, Aurora Vargas, Lebrijano, Fernando de la Morena, Chocolate, Manuel Mairena, Manuel Moneo y cierra Pansequito en el año 2004. Esto es un 50%, tenemos otro 50% guardado para el año que viene. Y la idea es venderlo baratito, a 10 euritos, que se paga lo que ha costado hacerlo prácticamente y un poquito más que vamos a guardar para pagar las conferencias. Y bueno, yo creo que es un producto bastante interesante. ¿Qué queremos hacer? Queremos sentar las bases para el año que viene tener continuidad en todo esto, que en lugar de 2 conferencias podamos tener toda la semana con conferencias y actuaciones, y queremos hacer también un disco el año que viene en el que estén presentes estos jóvenes del campo de Gibraltar. Queremos hacer un Canta Jerez, pero del año 2018,
y en el que estén presentes los jóvenes del campo de Gibraltar, desde los Pañeros a los Canelas, pasando por los Leles, por todos los Luis de Mateo, etcétera, 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 que recoja el estado de la cuestión real del cante en el campo de Gibraltar, que como ha dicho antes el presidente José Carlos, el campo de Gibraltar ahora mismo es el exponente máximo. No digo de la pureza, porque a mí lo de la pureza también me cuesta un poco, pero sí es el máximo exponente que tenemos ahora mismo en el flamenco de autenticidad, por lo menos de autenticidad. Aquí no hay hojana, aquí lo que hay es lo que hay.
Continuamos en este programa especial primero de la segunda temporada del Colmao, que estamos dedicando a la Palma de Plata 2017. Al comienzo de nuestro espacio les hablaba de esas dos conferencias que han tenido lugar, en este edificio Pérez Villalta, y de la mano de dos grandes de la investigación flamenca, como es Manuel Borque y Ramón Soler. Vamos a ofrecerles un extracto de la conferencia de Manuel Borque. Yo diría que es un arqueólogo del flamenco, ¿no? Parte de esa conferencia, como les decía, va a formar parte de un libro que muy pronto va a ver la luz. Pero también me gustaría destacar que en esas imágenes que le estamos ofreciendo de la comida de cabales en la Peña Cante Grande, les hablamos de los artistas, de los cantadores, pero hay que destacar también los guitarristas, tres grandes guitarristas que echaron un rato con nosotros, desde San Roque, Lalo Macías, también Joselito de Pura y Fran de Algeciras. Bueno, vamos a ofrecerle un extracto de esa conferencia de Manuel Borque y otro momentito de la comida de cabales. En el flamenco no se ha investigado mucho, se ha investigado, bueno, pues cada maestrito tiene su librito, y yo recuerdo cuando empecé a interesarme por el flamenco, aparte de que me gustaba, yo quería ser cantador, pero como me di cuenta muy pronto que era un mal cantador, pues decidí hacerme crítico, a lo mejor un poco como venganza, ¿no? Digo, bueno, pues si no puedo ser cantador, me voy a meter con los cantadores. Y recuerdo que me interesaba ya mucho el origen del flamenco y sobre todo los artistas y la vida de los artistas. A mí del flamenco me interesan los artistas, que son los protagonistas, y sin ellos no existe nada, y sobre todo me interesa lo que dejan. Por eso busco su partida de nacimiento, para saber dónde nació, de dónde venía su familia, quiénes eran sus antepasados, y le hago un seguimiento hasta que mueren, para ver más o menos por dónde se movieron. Y recuerdo que yo iba a la biblioteca pública de Sevilla hace 40 y tantos años, 42 o 43 años, a documentarme un poco sobre la historia del flamenco, y en una ciudad como Sevilla y en una biblioteca tan importante solamente había 3 libros de flamenco. Yo ya tengo 12 y he participado en enciclopedias y en 20.000 historias, ¿no? Bueno, para que se hagan ustedes una idea de cómo estaba el flamenco en aquella época, y ya era una época avanzada. Si ya nos vamos al siglo XIX o principios del siglo XX, pues ya me dirán la documentación que había. Había muy buenos escritores, por ejemplo, Demófilo, Hugo Suja, que le hizo un poco la réplica, después Fernando de Triana nos hizo un libro precioso, Rafael Pareja también publicó su recuerdo. Ha habido libros estupendos de flamenco, Mundo y Formas del Cante Flamenco, de Antonio Mairena, que era ya otra época, y de Ricardo Molina. Pero realmente investigar, lo que se dice investigar, se ha investigado muy poco. De hecho, todavía hay figuras del flamenco fundamentales que fueron creadores, que crearon un arte tan maravilloso como este, que hoy nos da prestigio en todo el mundo, que no sabemos cómo se llamaban, ni si eran gitanos o no eran gitanos, si eran de Murcia o eran del Coronil. En fin, realmente eso pasaba, por ejemplo, con el Planeta, que venía en los libros como la primera gran figura del cante gitano o cante gitano andaluz, como se refería Antonio Mairena, y sin embargo no sabíamos nada de él, nada más que le decía en el Planeta. Entonces, ¿cómo se busca al Planeta en los archivos, en los documentos públicos? Porque no suelen aparecer los apodos, es muy difícil, en algunos casos sí. Entonces no sabíamos si se llamaba Antonio, se llamaba José, cuáles eran sus apellidos, si era de Triana, como decían Antonio Mairena, Ricardo Molina, o era de San Fernando, del Puerto, o de aquí. En fin, no se sabía absolutamente nada, cada uno había dicho más o menos su teoría. Y entonces a mí me interesó descubrir por mí mismo la verdad del flamenco. Yo creo que tendría 20 o 22 años cuando empecé a dejar de creer en los cuentos de los flamencólogos. Y yo hoy tengo mis propios cuentos, ¿no? Pero entonces había una serie de cuentos que yo no me tragué. Y bueno, la única manera es saber quiénes fueron el Fillo, Tomás el Nitri, Silverio, quién era Curro Dulce, quiénes eran los Ortegas de Cádiz, quién era Frijones, Diego el Marrurro y su primo hermano Antonio el Marrurro. En fin, la única manera de poder ver un poco cuál es la verdad del origen del flamenco y quiénes fueron los artistas, los creadores, es irse a los archivos, que se había hecho muy poquitas veces, y tenemos libros fundamentales donde no viene ni una cita
de hemeroteca, por ejemplo, ni citen la procedencia de algún archivo. Entonces, para este trabajo, que lo empecé ahora unos 20 años, he manejado 1 millón de documentos. No lo digo como se suele decir, bueno, esos miles de... No, 1 millón de documentos de censos de vecinos, partidas de nacimiento, de defunción, documentos de quinta, el impuesto que se pagan en los ayuntamientos, en fin, donde en toda clase de archivos donde se pudiera encontrar un dato de algún artista flamenco, a ese archivo he ido. Aquí en Barcelona y en los Estados Unidos, lógicamente en los Estados Unidos porque ya hay mucho digitalizado. Yo empecé cuando no había nada digitalizado. Entonces, de ese 1 millón de documentos que más o menos he manejado, he seleccionado 7.600. 7.600 todos relacionados con todas las figuras del siglo XIX. Algunas veces me meto en el siglo XX porque los que nacieron en el siglo XIX murieron ya en el siglo XX, pero tengo documentos desde 1728, relacionados, por ejemplo, los antepasados del planeta. El planeta nació en 1790, bueno, pues yo ya he averiguado quiénes eran sus abuelos, que nos vamos ya pues casi a finales de 1600, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción sobre el proceso de cómo se lleva a cabo una investigación de este tipo. La fuente de información, archivos eclesiásticos, donde podemos encontrar pues partidas de bautismo, partidas de defunción. Espero que yo creo que se puede... ¿Se ve bien? Sí. Archivos históricos, los archivos municipales de los ayuntamientos, por ejemplo, archivos militares en el cementerio, hemerotecas y bibliotecas, catálogos discográficos, cartelería y fotografía, descendientes y otros familiares. Aquí tenemos el Archivo Municipal de Sevilla, donde está pues, prácticamente toda la historia del flamenco de Sevilla, porque allí nacieron muchísimos artistas importantes y otros muy importantes de Cádiz o de Málaga o de Huelva, que fallecieron, vivieron toda la vida allí. El caso de Paco La Luz de Jerez, pues algunos descendientes del planeta, como el bailaor Rafael Ortega, el Canario, el Perote de Álora, todos terminaron allí. Aquí tenemos la parroquia de Santana, en Triana, donde está toda la historia del flamenco de Triana, porque allí nacieron todos, se bautizaron, fallecieron, allí constan todos esos documentos. El Archivo Militar de Guadalajara, y bueno, ¿y qué hace buscando a un cantador en un archivo militar? Porque claro, todos iban al ejército. Algunos alegaban cosas muy curiosas que vamos a ver un poquito más adelante. Y después la hemeroteca, que es fundamental. Ahí se han hecho muy buenos trabajos, ya hizo algo José Blas Vega, Eugenio Cobos, José Luis Ortiz Nuevo. En los archivos eclesiásticos, bueno, partida de nacimiento y bautismo, registros matrimoniales, expedientes matrimoniales y registros de defunciones. Un expediente matrimonial es cuando dos personas deciden casarse, pues tienen que abrir, la Iglesia abre un expediente, aportan partida de nacimiento de los dos, incluso la situación social en la que se encuentra, el domicilio, en fin, algunos datos un poco de cómo vivían, si iban en estado ella o no, que eso, bueno, pues cuando acudimos a una parroquia y por motivo de la guerra civil el archivo le habían prendido fuego, pues muchos desistían de buscar la partida de nacimiento. Y bueno, nunca la vamos a encontrar porque se le metió fuego a la iglesia. No cayeron todos esos investigadores, incluso los que buscaron a Silverio, que en los expedientes matrimoniales se aporta partida de nacimiento y a eso no se le metió fuego. En el Palacio Arzobispal de Sevilla están todos los expedientes matrimoniales de todos los artistas que se casaron en Sevilla, y si nos vamos a Cádiz, a Málaga o a Badajoz, pues allí están también. Por la
me encontré y aquel camino iba pidiendo. Ay, yo la hablé, ay, de su amor y de cosas. Y ella no me contestó y su llanto feliz. Aquí me tiene el muchacha del triple mío. Yo soy
Qué buen ratito nos hizo pasar Remache. Llegó desde Málaga. A ver si tenemos la oportunidad dentro de poco de verlo en la Peña Cantegrande, pero ya sobre el escenario. Y parte de la conferencia de Manuel Borque. El otro conferenciante, como les decía, fue Ramón Soler, sobrino de Luis Soler. Otro, y permítanme esa expresión, ese término, de arqueólogo del mundo del flamenco. Nos trajo la figura ya recuperada de uno de los grandes del flamenco, como es Juanito Mojama, que también ya por fin ha tenido ese reconocimiento en Jerez, en su ciudad natal, aunque pasó mucho tiempo, como él nos ha contado, en Madrid. Y la influencia de este artista, de este bailador y cantaor en los actuales cantaores e incluso bailadores que tenemos en la actualidad. ¿Cómo se ha transmitido ese saber de Mojama a las futuras generaciones? Y también vamos a poder ver, además de un extracto de esa conferencia de Ramón Soler, a un artista, un jovencísimo artista de la línea de la Concesión que a nosotros nos gustó muchísimo y también nos hizo pasar un rato estupendo y que creo que pronto va a estar también en la Peña. Les estoy hablando de Alonso Núñez. Hace unos 25 años apenas se hablaba de Juanito Mojama, apenas se hablaba, y desde hace ya, podríamos decir, de unos 15 años aproximadamente, ya se está considerando una figura como de las más importantes en la historia del flamenco, pese a tener una obra exigua. También me he dedicado, como ha dicho antes Chemi, que hacen otros compañeros de investigación, Borque, de mirar archivos y todo eso ya también lo he hecho muchas veces. De hecho, la partida de nacimiento de Mojama la descubrí yo en Jerez, cuando yo estaba allí trabajando, pues me dedicaba a buscar partidas de nacimiento y, en fin, de los flamencos de allí. Y bueno, comprobé que nació un 23 de agosto de 1892, o sea que este año se ha cumplido en agosto el 125 aniversario de su nacimiento. Hace 2 años se hizo un congreso en Jerez, que Cabrera estuvo allí, y yo di una conferencia parecida a esta, he hecho algunos retoques, y lo titularon La modernidad cantaora de Juanito Mojama, aludiendo a un artículo que yo escribí en la revista Candil en el año 2000 aproximadamente, reivindicando la figura del jerezano y hablando de su obra y, en fin, todo lo que pude averiguar. Como he dicho, nació hace 125 años en la calle Onsario y él marcha a Madrid muy joven, pues si nace en el 22, ya en el 13, o sea, son 8 y 13, 21 años, ya está en Madrid. Prácticamente casi toda la vida artística de Juan Mojama se desarrolla en Madrid. Evidentemente, si él nace en un hogar gitano como el suyo, Juan Valencia Carpio, donde tuvo oportunidad de escuchar a cantaores profesionales o aficionados allí de Jerez, ya nació con mucho puesto. Lo primero que es el compás, ¿no? Porque si uno nace con el compás, se ha criado de pequeño en eso, ya lleva puesto pues la armazón de todos los cantes que se puedan aprender luego. Y de eso salió Mojama bien puesto, porque nació en el flamenquísimo Jerez de la Frontera. Mojama siempre fue una segunda figura, no fue una figura de relumbrón, porque además él estaba más considerado como bailador, incluso bailarín, que se le anuncia en algunos carteles, más que como cantador, aunque por fortuna grabó 17 cantes, o hasta ahora tenemos localizados 17 cantes, por lo cual con esa exigua obra nos da pie para saber cómo eran sus maneras cantadoras y por qué ha influido, como veremos más adelante, en generaciones posteriores. Ahí tenemos lo que todos coinciden de Juan Mojama, es que era una persona muy elegante, de trato exquisito, un dandy gitano, lo decían algunos, y que paseó su arte, sobre todo en Fornos, en Madrid, cuando él llega, donde mandaba don Antonio Chacón, y de ahí ya saltan a Villarrosa. Ahí, en una de esas fiestas, recién llegado a Madrid, está don Antonio Chacón con la guitarra de Miguel Borrul, padre, y cuando ven a este hombre tan moreno, le dice Borrul, mira, parece una Mojama.
parece muy delgado, muy fino, muy renegrido, pues entonces Mojama, y con Mojama se quedó para la historia. Gran función monstruo de cante y baile flamenco a beneficio de Juan Mojama. O sea que con 25 años no sabemos lo que le pasa, perdón, en el año 25, o sea, con 25 y 8 que tiene, son 33 años, pues le hace un beneficio porque él arrastró algunas enfermedades durante su vida que le hicieron más de uno. Ahí lo tenemos, intervienen pues Estampío, Ramón Montoya, Perico del Lunar, Andrés Heredia, Foforito de Cádiz, Cepero, Bernardo de los Lobitos, El Niño de las Marianas, La Antequerana, Rita Ortega, Escacena, Manuel Pavón, Fernando el Herrero y Pepe Marchena. Primeros discos, él graba para la Casa Gramófono, con la guitarra de Ramón Montoya, 5 discos, mejor dicho, que corresponde a 10 cantes. 10 cantes, y luego en el año 39, de nuevo con Montoya en la Casa Columbia, graba 7 cantes. Se tienen localizados. El repertorio, pues son varias soleares, seguirillas, tientos, granaínas, caracoles, unas alegrías, soleá creo que lo he dicho también, y bulerías al golpe. En esa serie de cantes y los fandangos que se han descubierto hace poco, que Carlos Martín Ballester lo ha descubierto, una historia rocambolesca, él la cuenta en su blog, en el Arqueólogo Musical, merece la pena entrar y escuchar esos fandangos que son muy poco conocidos, de cómo sonaba este grandísimo cantador en este cante. Decía al principio de la charla que la figura de Mojama no se ha considerado en toda su grandeza por diversos motivos. Una era, como ya he apuntado, que era una segunda figura, era un cantador de fiesta. Hay pocas actuaciones suyas, se conservan pocas noticias de actuaciones suyas delante de grandes públicos. Él prefería las fiestas íntimas, el cuarto de los cabales, donde él podía cantar y bailar, ese baile tan gitano que luego han seguido algunos bailadores, como ha sido Paco Valdepeña, o como ha sido el mismo Antonio Mairena, o aquí este joven que hay del Pañero, ese baile de corto, de gusto, de la chaqueta. Es un baile que no sé si lo inventaría Mojama. Yo creo que en el flamenco nadie inventa nada, pero que sí le dio un impulso y una personalidad grande, y todos copiaron de él porque tenía, desde luego, un arte inconmensurable. Ese hecho de tener esa poca proyección, quizás una persona, por lo que las pocas noticias que hay suya, una persona introvertida, tímida, pues en este mundo del flamenco hace falta tener más arrojo para llegar a más grandes públicos y tener más ambición. Una persona que se conformaba con poco en sus fiestas y demás. Pero otra de las razones, yo creo que es que cuando se empezaron a sacar discos en microsurcos, reconstrucciones técnicas, de antiguas placas y pizarras en los años 60 y 70, Mojama, nadie se acordó de él. Claro, ahí se podían escuchar los cantes de Manuel Torres, de La Niña de los Peines, de Tomás, de Corruco, de Cepero, de una infinidad grande de artistas que estaban en placas de pizarra, pero se pudieron ya escuchar en discos de microsurco. Mojama no. Mojama no gozó de esa suerte. Hasta a finales de los años 70, que se hace un congreso en Zamora, donde sacan solamente un cante, 2 cantes suyos, no recuerdo, es la única muestra, hasta los años 80. Y luego yo, gracias al tesón de la casa Sony Folk, pues sacó una obra de 10 cantes suyos, que me tengo que colgar una pequeña medallita porque se hizo por culpa mía, porque los llamé, les di el artículo que yo había escrito y les dije, hace falta sacar algo de este cantador. Luego el libreto lo hizo Blas Vega, pero eso ya es otra historia. Algunos de los seguidores directos que tuvo Mojama, porque los tuvo, no muchos, pero los tuvo. Juanito Barea fue un cantador, lo hemos visto en alguna fotografía con él. En las primeras discos de Juan Barea de los años 30, que creo recordar que lo hace con Manolo de Badajoz, los cantes por soleá, por seguirilla, la huella de Mojama está ahí presente, se vive, se ve. Otro fue Antonio Mairena, en algunos cantes de Juanito Mojama, aunque su tesitura de voz y todo eso eran muy distintas, pero en algunos cantes la huella de Mojama, en algunas bulerías, en esa soledad de la Cerneta que hemos puesto antes, ahí Antonio Mairena toma de Juanito Mojama. Otro, el Corruco de Algeciras, el Corruco de la Línea, de Algeciras, nuestro paisano. Vamos a escucharlo a Corruco en una seguidilla que suena a Mojama.
grande cantador, Corruco. Lástima que muriera tan joven, que podría haber sido también otro de los grandes. Antonio de la Calzada, lo hemos visto también en una foto con Felipe de Triana. Antonio de la Calzada, pese a ser fandanguero mayoritariamente o casi exclusivamente, era un genial fandanguero, pero en su cante por fandango, la técnica, esa manera de rebuscarse para adentro, es una revolución distinta a todos los que habían cantado por fandango antes. Otro cantador que ya hemos comentado muchas veces, que siempre hablaba de Juanito Mojama, fue Rafael Romero. Siempre lo comentaba como de sus grandes ídolos. Paco Valdepeña, enamorado de su cante y de su baile. Y por último, ya lo he citado, Fernando Terremoto. Fernando Terremoto, pese a tener una voz muy distinta, hay en su cante muchos detalles de Juanito Mojama, quizás sin buscarlo, porque Terremoto tuvo que escuchar poco a Juanito Mojama, pero tiene que haber algo en su garganta, algo genético, que lo aproximaba algo a la figura de su tío Mojama. Otros seguidores que no lo conocieron personalmente, de Jerez, hay muchos, pero voy a empezar por un cantador olvidado, que era el Guanata. Guanata era un magnífico cantador, que se acuerda poco la gente de él, y es un cantador que murió también joven en un accidente de coche, y era un enamorado del cante de Mojama. Otro, nuestro querido Manuel Moneo, que le damos de aquí muchos recuerdos y que vaya la cosa mejor, es un enamorado del cante de Mojama a muerte. Y su hermano Juan Moneo, el Torta, tiene unas condiciones de cante muy parecidas a las de Mojama. Hay por ahí. Otto Merced, en algunos aspectos, también hace algunas cosas de Mojama, en algunas bulerías. Fernandito, otro gran cantador, grandísimo cantador, estupendo amigo y persona, que se nos fue demasiado pronto, también, siguiendo la escuela de su padre, coge coletazo del cante mojamero. Y por último, por citar alguna más, el hijo de Manuel Moneo. Yo creo que de los mejores que cantan por Mojama en Jerez es Juan. Juanito es el hijo de Manuel, pese a no ser cantador, no ser artista, pero los que hemos tenido la suerte de escucharlo en fiestas y demás, es quizá el que más se aproxime a los modos cantadores de Juanito Mojama. Evidentemente son muchos, pero vamos, no vamos a hacer un recorrido exhaustivo. Y para ir terminando, algunos seguidores de Mojama que no son de Jerez. Uno, por ejemplo, es mi querido amigo y maestro José Salazar, marido de la Cañeta. Él de joven ya tiene la voz rota, ¿no? Pero era siempre un enamorado de Mojama. En los cantes por sigrilla, cuando ha podido se acordar de Mojama, poniéndolo cosas suyas personales y bien. Entendiendo el cante de Mojama, ese que he dicho, como metérselo hacia adentro. Tragárselo. Él lo ha hecho y bastante bien. Camarón de la Isla, sin duda. Camarón tenía unas condiciones de voz muy parecidas a la de Mojama. Si podemos escuchar una grabación de Mojama y de Camarón, si nos quitamos el ruido de la pizarra y nos retrotraemos 50, 60 años atrás, yo creo que tenían que ser un cante muy parecido. De hecho, Camarón, la bulería esta que hace en Potro de Rabe y en Miel, esa que hace Que calle tan oscura, es el cante de Mojama, claro, es la misma voz, la misma afinación, el mismo sentido del cante. La Tana también hace cosas de Mojama y bien. Mi amigo Pedro el Granaíno, que ha venido aquí algunas veces, Pedro Carmona, ¿no? El Granaíno, que aunque es de Granada también, de Santa Fe, es un enamorado de Mojama hasta la médula. En la Soleá recrea con propiedad y con gusto algunas cosas de Mojama y le pone su sello particular. Duquende también ha sido, después de la escuela de Camarón, le hace una lectura muy curiosa de Mojama a través de Camarón y lo hace bien, lo hace bien. Otro cantador es nuestro querido y admirado Perico. Perico el Pañero es su cante mojamero casi entero. Y José también, su cante y su baile. También los Canela también son enamorados del cante de Juanito Mojama, tanto José como Fernando. Y aquí este jovencito que hay aquí también, Alonso Núñez de la Línea, tuvimos la ocasión el otro día de disfrutarlo y se acordó de cositas de Mojama, por eso lo he puesto aquí, porque es verdad, es un enamorado del cante de Mojama y muy bien que hace. Y solamente a mí me emociona verdaderamente hablar de un señor que no lo hemos conocido ninguno de los que están aquí, que nos emociona, nos conmueve con su cante, una persona que nació hace 125 años y ahora, no sé, con la gente, con las discusiones que hay ahora en España y con todas estas cosas tan feas que hay, nos acordemos de la cultura con mayúscula, porque el cante de Mojama es cultura con mayúscula.
fin de la primera parte. La semana que viene la segunda, ya centrándonos en lo que ocurrió en el Teatro Florida. Espero que hayan disfrutado con este primer programa, segunda temporada del Colmao, estos dos especiales dedicados a la Palma de Plata 2017. La semanita que viene, más cositas.